Recording in progress. Hola chicos, buenas tardes. ¿Entraron todos? Sí. La profe. Conecto ahí para que puedan compartir. El orden, a ver que chequeo bien ahí el tema del orden. Noelia, ¿no? Continuaba. La última presentación la había hecho Mica. Bien. ¿Conectada, Noe? No la veo, profe. No. Ahí estaba mirando también. Bueno, seguimos entonces, para no perder tiempo. Vendría yo. Continúa. Mati. Bien. Ok. A ver. Sí, ahí ya podés compartir pantalla, sí, ya está disponible. Bueno, a mí me había tocado en impresión digital y había dos apartados. Estaba el primero que era láser, electrografía y magnetografía, y el segundo era inyección de tinta plotter, que bueno, después estuve averiguando más y está plotter de corte, plotter de pluma, plotter láser y plotter inyección de tinta. Y bueno, eso fue lo que decidí hablar acá en el video. Bien. Díganme si se escucha. Un plotter es una impresora de gran formato que se utiliza para imprimir gráficos vectoriales o cortar con alta precisión. Esta se utiliza escucha. para diseñadores. Ok. Espérame un segundo. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora sí. Un plotter es una impresora de gran formato que se utiliza para imprimir gráficos vectoriales o cortar con alta precisión. Esta se utiliza para diseñadores y arquitectos. Existen diferentes tipos de impresoras, como pueden ser de pluma, de inyección de tinta, de corte, electrostáticos, láser o térmicos. Cada uno de ellos se utiliza a través de un software que interpreta esta impresora y lo plasma en la hoja, en la tela, vinil y otros. Como hay varios tipos de plotter, su función es diferente en cada uno. Por ejemplo, plotter de pluma. En los plotter de pluma, los cabezales de estos plotter permiten colocar plumillas, bolígrafos, rotuladores o lo que decíamos. La cercanía del papel se puede regular. Fueron los primeros plotter en salir al mercado y se utilizaban para dibujar planos en rama destinadas a la arquitectura o topografía, pero a día de hoy todavía se siguen utilizando. Estos son más lentos, por lo que tardan más en realizar trabajos, pero ofrecen gran calidad y suavidad en las curvas. Plotter de inyección de tinta. Este es uno de los plotter más extendidos. Se parece a una impresora normal, pero de gran tamaño. Por lo general, su tamaño base es A1. Se podría definir como una impresora de chorro de tinta. La diferencia entre este tipo de plotter y el resto es que ofrecen impresiones de gran calidad en cuanto a colores, teniendo 4 colores como el negro, el cian, el magenta y el amarillo, así dando 16 millones de colores en alta resolución. Plotter de corte. Si se cambia la pluma por una cuchilla, se puede crear diseños de corte. Algunos plotter de corte permiten regular la presión que ejerce la cuchilla. Estos se utilizan para cortar vinilos, telas, carteles, señales personalizadas y muchos otros tipos de productos. Algunos modelos dan la posibilidad de cortar materiales más gruesos como cartulina o cartones. Plotter electrostático, láser o térmico. Son más caros que otros. Tienen un tamaño de punto menor y resisten mejor a la luz y al paso del tiempo. Su acabado recuerda a la impresión de un fax y no suelen imprimir a color. Suelen ser más caros que el resto, pero la calidad que ofrecen es similar. Tipos de plotter según su diseño. Existen dos tipos de plotter. Este puede ser plotter plano de mesa. En este el documento no se mueve, se mantiene estático sobre una superficie plana y es la pluma la que se mueve sobre el papel de forma horizontal y verticalmente. El tamaño del gráfico
está determinado por el tamaño de la superficie de trazado. Plotter de tambor o rodillo. En este tipo de plotters se enrolla el papel a un rodillo o tambor. Este gira, lo que permite que se dibuje la imagen a su paso. Ok. Muy bien. Bien, bastante completito, muy buena la distribución de los ejemplos, ¿sí? Está muy bien la presentación, mucho más amplio de lo que estaba en el documento, así que está buena Claro. la investigación que hiciste. Eh, buenísimo. Esto después igual lo tenés que traducirlo en un documento Word, Sí, y ya todo está hecho. lo que hiciste, bien, así después eso es lo que compartimos. Sí. Después, bueno, si tenés algunas de las imágenes que presentas ahí, más allá de que hay partitas de video y demás, Ujú. que también las puedas anexar para que tus compañeros puedan hacer uso y relacionando bien a qué plotter hace referencia, ¿no? Justamente. Ok, ok. ¿Mm? Después lo Muy subo entonces bien, las imágenes. dale, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿quién continúa? Yo, profe, creo. A ver para que vuelva al documento. Sí, Lara. Bueno, ahí comparto. Dame un segundito. Sí, sí. Voy haciendo la asistencia. Todos firmaron Classroom, ¿no? ¿Qué te falta ahorita? Espere, profe, que no encuentro porque es un video y no encuentro dónde compartir. ¿Vos, Mati, cómo hiciste? ¿Tenés la opción abajo? ¿No te aparece el compartir pantalla? Sí, Está Para pero no me habilitado. aparece. compartir sonido o No, cómo. no, compartir el video, no me tengo el video abierto. Yo, fíjate que hay un apartado que te dice compartir pantalla. Compartí la pantalla y ahí abrió el video y ahí si querés reproducirlo con sonido. ¿Cuál es la que me dice pizarra? Abajo al Mm, lado del chat, si funciona para todos la misma pantalla para ustedes, en la barra inferior del chat está compartir pantalla. Sí, sí, eso sí, profe, pero no Sí. encuentro para la ventana del archivo. a ver, A acá. ver, Pero lo tenés vamos a ver acá, a abierto ver. lo tenés abierto en tu. Ahí, a ver. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ahí va. Ujú. No, 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 sonido no tiene que tener, pues lo voy a hablar yo. Bien, buenísimo. Bien. Bien, la tampografía. La primera máquina tampográfica que se inventó fue en 1969 por Pierre Smith, que era un maestro relojero de origen suizo. ¿Por qué aclaro que era un maestro relojero? Porque se empezaron a utilizar para imprimir sobre las esferas de reloj de pulsera. Acá está la imagen, es toda esta partecita donde va la numeración, nombre, marca. Ujú. Bien, ¿qué es la tampografía? Es un sistema moderno que permite la impresión de forma indirecta mediante un tampón de caucho de silicona, el cual se adapta a diversas superficies. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso de impresión? Primero que nada, que es muy rápido y muy fácil. Otra ventaja es que el tampón se amolda a la superficie a imprimir, o sea que pueden ser de diferentes morfologías, diferentes formas, tamaños, eso se va adecuando. Y al mismo tiempo permite transferir detalles muy finos y muy precisos. Ujú. Acá hay un video, este sería una impresión mucho más grande, pero es para que se vea bien el material del tampón Ujú. y para que se vea de cerca. Acá creo que están imprimiendo en platos.
En el caso anterior del video hay dos tampones, porque uno imprime el color negro, por ejemplo, y el otro imprime otro color. ¿En qué consiste? Funciona aprovechando el principio del hueco grabado. Es decir, en principio la tampografía es básicamente el hueco grabado modificado al método de impresión indirecta. ¿Indirecta? ¿Por qué? Porque el hueco grabado nunca está en contacto directo con el material de impresión, sino que el intermediario entre ambos es el tampón, justamente. Bien, ¿en qué consiste el proceso de impresión? Primero que nada tenemos el cliché, que es el que tiene el hueco grabado, al que se le aplica tinta. El exceso de tinta es barrido por una espátula o cuchilla y se retira fuera de lo que sería el cliché. Después de esto, el tampón es el que se acerca. Hay dos formas, normalmente o se mueve el tampón, o si son, digamos, muy en serie, directamente se mueve la base que tiene los objetos, como vimos en el video anterior. El tampón se presiona contra el cliché, lo cual le transfiere la tinta y este se transporta nuevamente sobre el soporte de impresión y baja presionando y de esta manera transfiere la tinta al objeto. Bien. Bien, ejemplos también muy claros ahí, para tener en cuenta. Bien, en cuanto a las tintas, tienen que ser tintas especiales, porque sobre todo tienen que ser bastante pegajosas para que no se, en el transcurso en el que se mueve el tampón, no se seque. Están compuestas principalmente por pigmentos, resinas, solventes y aditivos. Los pigmentos son los que le otorgan el color y la opacidad. Las resinas son las que se ven en el acabado final y hacen el traslado de los colorantes. Los solventes son los que permiten la mezcla entre pigmentos y resina. Estos son de rápida evaporación. Y también tienen un leve porcentaje de aditivos, que son los que le dan cuerpo a la tinta: flexibilidad, fluidez, brillo, etc. Acá abajo hay un gráfico, es muy pequeña la cantidad de aditivos. Estos son los pigmentos, las resinas y bastantes solventes. Muy bien. Bien, y en cuanto a las tintas, hay dos formas de almacenamientos. Depende qué tipo de máquina sea. Están las de máquina de tintero abierto o las máquinas de tintero cerrado. Las máquinas de tintero abierto se llaman así, ¿por qué? Porque la tinta está en contacto con el exterior y provoca una evaporación completa del diluyente. La ventaja es que son más fáciles de limpiar y sirven mucho en impresiones cortas, como de 100 o 500 tiradas o unidades. Las desventajas son que hay que estar constantemente añadiéndole retardantes para controlar que la tinta no se seque. Las máquinas de tintero cerrado, al contrario, almacenan la tinta sin tener contacto con el aire y de esta manera no se evaporan tan rápidos. Son de gran ventaja para las impresiones más grandes, ya que la tinta se mantiene en sus condiciones originales. Y la desventaja, acá me equivoqué en esta parte, es que la limpieza sí es mucho más laboriosa porque como que queda mucho más pegajosa. Bien. Bueno, y por último vamos a hablar de los tampones. Los primeros tampones que se utilizaban estaban hechos de gelatina porque era como lo más blandito que podían encontrar, y poco a poco lo fueron cambiando hasta llegar al material de silicona. El porcentaje de aceite de silicona determina la dureza del tampón. Los tampones de mayor dureza se suelen usar mayormente para soportes de impresión planos o con superficies más regulares. Y los de menor dureza son los que mejor se adaptan a diferentes superficies más irregulares. Bueno, Bien. Bueno, eso sería también. todo. Muy bien presentado, muy buenos los ejemplos también. Se entendió acá cómo es el proceso, ¿sí? Si tomamos en cuenta por ahí lo que ustedes podrían como conectar de lo que hicieron por ahí en grabado, porque no llegaron a hacer hueco grabado ustedes. Con la madera, por ejemplo, ¿sí? Que se entinta, y es como que Sí, con la madera llegamos a hacer, no llegaron con llegamos madera, a pero con hacer con chapa no, ácido. claro. Sí, sí.
Entonces toma ese principio, ¿sí? No sería como un sello, ¿sí? Que el sello está invertido y demás, sino que estamos copiando a través de ese tampón, justamente la silicona, la réplica de lo que está entintado, ¿sí? Lo que queda en superficie, y después se traslada a la pieza. Es importante que tengan esa diferencia de cómo se transfiere la imagen, porque eso también va a condicionar un poco cómo generar el original, ¿sí? Para después transferir ya sea la pieza impresora o al medio a través del cual se va a imprimir, ¿sí? Por eso está muy, muy bien explicado y ejemplificado también, ¿sí? Obviamente esto después lo van a compartir, lo van a tener y lo van a poder ver en otra vuelta, digamos, como para refrescarlo bien, y además lo van a trabajar tanto en la revista que lo van a terminar incorporando, ¿sí? ¿Se entendió para todos? Fue muy clara igual la presentación, pero por si queda alguna duda. Sí, se entendió. Bueno, bien. Entraron todos, ¿no? Ahí me quedó Josefina. Bien. Muy bien, entonces también. ¿Ya subiste tu presentación al Drive en Sí, documento? Bien. sí, está el video y el texto. Genial, genial. Así yo ya después también voy pasando, ya creé la carpetita, ahora después tengo que ir subiendo todo lo que ustedes fueron compartiendo para que tengan el material para la revista. Bien. A ver. No entró. Todavía no. Vamos a ver quién Voy sigue. yo, profe. Florencia. Sí, 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 ahí va. bien. No sé si se ve. Sí. Ahí Listo. está presentando. Bueno, a mí me tocó Letterpress. Voy a hablar de lo que es. Bueno, es una técnica de impresión en relieve utilizando una imprenta. Es un proceso donde producen muchas copias mediante la impresión directa, repetida en una superficie entintada y levantada contra hoja o un rollo continuo de papel. Un trabajador compone y bloquea el tipo móvil en la cama o persecución de una prensa, lo tinta y presiona el papel contra él. Para transferir la tinta, el tipo que crea una impresión es en el papel. Después en la práctica, la impresión tipográfica también incluyen otras formas de impresión en relieve, con prensas de impresión, como grabados en maderas, cortes de zinc, fotograbados, bloques de linoleo y que se pueden usar junto con el tipo de metal o madera en una sola operación, así como estereotipos y electrotipos de tipos de bloques. Bueno, acá después dice, la forma general en la impresión de tipografía Ahí, con una... si te podés ampliar un poquito justamente ese gráfico, que tenés un poquito de Sí, zoom ahí para va, profe. eso, Sí, sí, ahí va. porque ahí está importante también cómo se arma esa Sí, estructura, ¿no? De cómo es sí, el sistema de impresión, sí. Bueno, con una prensa platina que muestra la relación entre la forma del tipo, la presión, la tinta y el papel. Bueno, acá iría el papel, metal. Estaba en inglés no lo encontré en... Está bien. Después, bueno, acá voy a explicar para qué se utiliza. Es un acabado para trabajos que buscan llamar la atención a primera vista o quieren remarcar su carácter único y artesanal. Es muy utilizado en invitaciones de bodas, en tarjeta de visita, ya que son elementos que pasan de mano en mano y su textura, imperfecciones, destacan su carácter único y artesanal. También se pueden utilizar en otros tipos de impresiones, como cartas de restaurantes, tarjetas personales o otras invitaciones. Después, ¿cómo se realiza esta técnica? La original técnica del estilo Letterpress trata de Acá elaborar... te paro un cachito acá. El Sí, Letterpress no solo trabaja la parte, digamos, de tarjetería social, ¿sí? Como para tener una referencia, el Letterpress pueden sí. llegar a ser los afiches ¿vieron los típicos afiches de bailanta o de Ah, sí, boxeo? vi ¿Sí? imágenes. Sí, ahora no me También acuerdo. son tipos móviles de madera Sí, están bien muy buenos. grandes donde se genera esta composición de afiche, ¿sí? Es un Sí, método que todavía se sigue usando, sí, es ¿sí? verdad. Es muy artesanal, es muy económico,
Y tiene Sí. ese carácter artesanal, ¿no? Sí, sí, es muy De único. pieza única, claro. Claro. Pero lleva los dos extremos, ¿no? Como algo sumamente descartable, como puede ser una ficha de vía pública para un evento, Ujú, esto, ¿no? La bailanta o una presentación de boxeo, por ejemplo, por decir algo, y ujú. estas tarjetas de casamientos, eventos, tarjetas personales, hojas Sí, membretadas así con mucha delicadeza, ¿sí? sí. Es como que tiene los dos extremos según el tipo móvil que utilice para realizar esa impresión. ¿Sí? Es muy, Ujú. muy interesante el trabajo. Sí, Y como piezas así muy, muy únicas, digamos, dentro sí, del sí, diseño están muy especiales. buenos. Ujú. Bueno, trata de elaborar el diseño utilizando moldes de letras o algunos ornamentos, por lo general hechos con plomo o madera, que pueden utilizar tintas para después y a través de la aplicación de la presión poder directamente imprimir el diseño elaborado en el papel, ya que la tinta no se reparte uniformemente alrededor de todo el diseño. Se generan pequeñas imperfecciones cuando el molde entra en contacto con el papel. Dichas imperfecciones Ujú. son las que se encargan de dar personalidad a esta clase de impresión, por lo que resulta ser muy amadas por las personas que optan por el letterpress. Igualmente, aparte de que la tinta se queda impregnada sobre el papel, también se producen algunas pequeñas profundidades en el sitio en el que se hace contacto con el molde. Si el papel resulta ser bastante grueso y posee una textura algodonosa, es posible obtener un efecto de bajo relieve, el cual agrega una mayor textura al obtener el resultado final. Y como hemos mencionado previamente, en el letterpress puede llevarse a cabo con tinta o sin ella. En el caso de no llevar tinta, es llamado grofado o golpe seco. Gofrado. ¿Sí? Ustedes creo que o Gofrado, sí. hicieron ahí está justamente esto que les Sí. comentaba, ¿no? Esas piezas de madera. Yo les paso ahí de una búsqueda de Google los afiches que hace San Espiga, ¿sí? Van a ver en Capital es muy común ver todos esos tipos de afiches. Sí, Gofrado lo hacen con Mariano, así que por eso también tienen esa referencia. ¿Sí? No sé si ya lo hicieron este año o lo hicieron el año anterior, o lo van a hacer, No, no sé. no, todavía Pero es no. esto, no esto de usar el papel húmedo sobre una textura y pasarlo a la prensa para que se transfiera. ¿Sí? Igual después alguien que va a dar acabados también se habla nuevamente del gofrado, ¿sí? De esa técnica de relieve. Bueno, ahí en el chat les dejé unas imágenes de San Espiga para que después chusmeen el uso actual que se le da al letterpress. Bien. Bueno, acá después voy a hablar de los papeles que son apropiados para Ujú. poder. Podemos encontrar muchísimas marcas que fabrican papeles adecuados para realizar la impresión, pero a la hora de elegir debemos tener en cuenta que cumplan ciertas características. Debe ser papel de alto contenido en fibras de algodón. Ujú. A Tiene poder que ser ser muy, 100%, muy, muy resistente. sí, tiene que ser 100% algodón, ya que al ejercer mucha presión en este tipo de impresión, la fibra de papel debe poder soportar dicha presión sin que se agriete o se rompa. Debe tener un gramaje espesor considerable, ya que como ya hemos comentado, con este tipo de impresión se obtienen bajo relieve, hundimiento en el papel, o relieves conocidos técnicamente como grofados. No es recomendable utilizar papel de menos de 300 gramos. Los gramajes es recomendable utilizar el papel, los gramajes más usados para que la impresión en el letterpress suele ser entre 350 o 400 gramos, aunque podemos encontrar papeles de hasta 600 gramos con cierta facilidad. Hay muchas marcas de papel que fabrican papeles de altos gramajes adecuados para el letterpress, como el Canaletto de Paper, que se sale en 600 gramos, Cordenous Will, que llega hasta un maravilloso 850 gramos, o los papeles Century Cotton Woven con hasta 350 gramos, o de Arco Design con un máximo de 580 gramos. Ambos son de Fredigoni. Acá tengan en cuenta esto, ¿no? Que para estas piezas, letras muy delicadas, muy chiquititas, imagínense una tarjeta personal, el papel tiene que ser muy resistente porque se ejerce mucha presión, el tipo móvil es de metal, entonces puede hasta romper el papel, entonces por eso tiene que ser muy resistente, pero después tenemos la otra contraparte, que el papel es sumamente un papel obra común para el tema de los afiches que les comentaba antes, pero los tipos móviles son gigantes porque son de madera.
¿sí? Y quizás no necesitan tanta presión, ¿sí? Porque funcionaría como un sello, donde se transmite, bueno, esto, ¿no? El entintado de la pieza de madera, pero con el mismo principio, que cada pieza es individual, se compone, se entinta y se imprime, ¿sí? O sea, el mismo sistema nos da dos calidades completamente opuestas, y es una delicadeza realmente, ¿sí? Las tarjetas estas que tienen tintas en dorado, en plateado, en peltre, o sea, detalles Sí. que solo se logran a través de este sistema de impresión, ¿sí? Muy bien. Bueno, también suelen usar cartón compacto o se puede optar por contracolar dos papeles, aunque no es lo más aconsejable hacerlo. Es aconsejable que el papel elegido sea libre de ácidos para que los colores no se vean afectados con el paso del tiempo. Desde hace mucho tiempo es muy usado en impresos sociales o tarjetas de presentación, como lo dije anteriormente, y en las hojas membretadas son clásicas de esta técnica. Después, acá, bueno, las tintas y los colores. La impresión en una prensa tipográfica o diferencia de offset o técnica de impresión digital se realiza utilizando únicamente tintas planas. Esto significa que cada color que le incorporemos a nuestro diseño es una pasada, más por la máquina. Es por esto que generalmente los diseños que vemos en fotografías son uno o dos colores. Puedes agregarle más colores, significa un aumento significativo en el costo final del trabajo. Cuanto más color, más caro queda el trabajo. Sí. Asimismo, por eso, bueno, también esto de pensarlo en la cuatricromía, ¿sí? La superposición de los colores, las capas, para dar el efecto de color, y las tintas adicionales, que serían, como en este caso, el dorado, el plateado o los flúor, ¿sí? Colores muy especiales que no se pueden llegar a formar con la cuatricromía. claro, asimismo, debemos tener en cuenta que la presión por el tiro, un lado del papel, aun cuando sea del mismo color, y que el retiro se cobra como dos tintas, pues la pieza gráfica debe pasar dos veces por la máquina. Lo mismo en el caso de que una de esas impresiones sea un puño seco, se cobra como una tinta más para efectos del presupuesto. Después, las tintas que se utilizan son transparentes, de base oleosa, por lo que podemos lograr la superposición de dos tintas para obtener una tercera. Sin embargo, por esta misma característica es que al imprimir una tinta clara sobre un papel oscuro, la tinta no cubriría completamente la superficie de papel. Por lo tanto, se podrá ver el color de papel a través de la tinta. En el caso de detalles o tipografías pequeñas, esto puede significar ilegibilidad. Después, sus colores se pueden reproducir la mayoría de los colores Pantone. Sin embargo, también todas las tintas son mezcladas a mano, por lo que pueden existir errores o variaciones en ellas. Al seleccionar un color para ser impreso en Letterpress, debe ser la pantonera uncoated, papel sin estucar. No se pueden reproducir gradientes de color. Para lograr un efecto semejante, se debe generar una trama que lo asemeje. Después también están las tintas metálicas, dorado y plateado, no brillan como una folia. Estos también son semitransparentes, y además, por ser el papel 100% algodón, estos absorben gran parte del brillo metalizado en estas tintas. Es decir, que la tinta dorado, por ejemplo, quedará más bien como un color bronce. Después, sus superficies o áreas de impresas de color, las grandes superficies de color no quedan de un color parejo, por ser el papel muy absorbente y la presión por el golpe. Un área de color no se verá completamente de un color plano, sino más bien irregular. Después también puse los consejos como para diseñar bien. Uno, no utilizar el tamaño de la letra muy pequeña, dependiendo de la tipografía que estemos usando. No es recomendable usar cuerpos menores de 6 puntos, porque se perderán en el proceso de grabado. Aunque una tipografía de palo seco con el ojo grande podíamos utilizar hasta un cuerpo de 4. Si estamos utilizando el tipo en blanco sobre un fondo de color, impresión negativa, el cuerpo debe ser de 12 puntos o mayor. No utilizar filetes extra finos. Los filetes deben tener como mínimo un grosor de 0,25 puntos. La línea más fina no se reproduciría bien. Cada color es una tinta y cada color extra encarece el presupuesto. A diferencia de offset, la impresión digital, la impresión con máquinas tipográficas utiliza tintas planas, y cada color de nuestro diseño supone una tirada de la máquina. En el Letterpress
suele utilizar solamente 1 o 2 tintas. Diseñar con 3 o 4 tintas puede quedar precioso, pero multiplica, digamos, por o 2, 3 el precio del trabajo. La tinta no cubre sobre papeles oscuros. Como las tintas no son de base transparente en tipografía, es difícil obtener buenos resultados cuando imprimimos una tinta clara sobre un papel oscuro. La tinta no cubriría totalmente y podemos ver el color. Podemos ver el color del papel a través de la tinta. Se obtienen mejores resultados con una doble tirada, pasar el papel por la máquina 2 veces, pero eso también como que es mucho costo sería de la pena. Después las masas de color no se imprimen bien. Aparte, con respecto a esto, una doble pasada, corremos el riesgo de un fuera de registro, ¿sí? Ujú. Bien, continúa. La impresión tipográfica no ofrece buenos resultados para áreas grandes de color. Para eso es mejor recurrir al offset, donde los fondos de color son opacos y regulares. Por otra parte, en grandes áreas de color, la presión es más difícil de conseguir y fácil. Después no se pueden imprimir degradados. En la impresión tipográfica no se puede imprimir degradados de un color, para que se utilizan semitonos, con los que con siguiente trama se pueden obtener un efecto degradado o de unas varias tintas, pero no se puede tener mucho control en el resultado final. Cada impresión tendrá un degradado ligeramente diferente al anterior, pues las tintas irán mezclándose poco a poco. Después, por último, las tintas metálicas no brillan. No brillan tanto en impresión tipográfica como en offset, principalmente por el tipo de papel que se usa. Un papel algodonoso que absorbe el brillo metalizado de tal forma que una tinta dorada parece más bronce que dorado. Con papeles sanitados o estucados, los resultados son considerablemente mejores, pero este tipo de papeles no admite bien la presión, que es definitiva, es el extra que decíamos ver en el tipo de impresión. Después también tendríamos que tener cuidado con la presión. Si lo buscamos en la sensación táctil que ofrece imprimir con mucha presión, debemos asegurarnos de que el papel que escogemos tiene suficiente grosor como para absorber esta presión. Y con un grosor debemos tener en cuenta tanto el gramaje como el volumen. Son recomendables los papeles a partir de 300 gramos. Se utiliza siempre papeles de 350 a 350 gramos con un amplio porcentaje de algodón en su composición y con volumen. El papel que vemos en la mayoría de los trabajos por internet es de gran letra de 220 y 600 gramos, o 600 gramos. Un papel diseñado especialmente para imprimir en Letterpress. Sí. Muy bien, bastante amplio también la presentación y buenos ejemplos. Bien, muy bien. Listo. Bueno, a ver, ¿quién sigue? Tenemos 5 minutitos. Si no, desconecto este Zoom y abrimos uno nuevo, ¿sí? Para el resto. ¿Quiénes estarían quedando para hoy? A ver, sigo acá. No, profe, Ayale. No, profe, Juli. Ayale, Juli. ¿Andrés no se conectó? Andrés me dijo que estaba sin luz y que por eso no tenía la Ah. computadora para presentar su trabajo, y recién vi un mensaje en WhatsApp que avisó que lo subió a Drive. Ah, bueno. Sí, no, yo tengo el teléfono silenciado, por eso no vi. Bueno, sí, igual que lo presente, si no la próxima no es problema, seguimos porque como vamos viendo distintos sistemas, no hay una correlación, digamos, de contenidos. Así que, bueno, cerramos esta entrada de Zoom y vuelvo a habilitar una, así no nos corta el tiempo, ¿sí? Ya volvemos.